Hola, ¿cómo están todos? En este video quiero enseñarte cómo aplicar overclocking, undervolting en HiveOS. Todo esto va a ayudar a que tus tarjetas generen más megahashes, generen más dinero, tengan mejores temperaturas y consuman menos electricidad. Empecemos. Ok, vamos a empezar por lo primero. Siempre estos temas de meterle mano a las tarjetas gráficas nos dan un poco de miedo. Cuando eres muy principiante y vas iniciando, no quieres meterte tanto en esto por miedo. Primero, dañar la tarjeta. Y segundo, a que vayas a hacer algún destrozo, ¿no? Que se vaya a incendiar algo, que algo vaya a explotar. Entonces, lo primero que quiero decirte, la primera parte del video voy a platicarte un poquito sobre este tema, qué es, de qué se trata, cómo funciona, y luego nos vamos a ir a la parte práctica para ver cómo configurarlo en HiveOS. Entonces, seguramente has escuchado el término undervolting o overclocking. ¿De qué se trata esto? En términos de minería, lo que vamos a hacer es cambiar un poquito los settings que tiene la tarjeta de voltaje para que vaya más acorde a los propósitos que queremos darle, en este caso minado. Usualmente en los juegos lo que se hace es elevar los voltajes de la tarjeta para que corra más rápido, y esto nos va a dar mejor desempeño y mejor performance a cambio de temperaturas más altas, es decir, se va a calentar más la tarjeta y también de menor vida útil si es que abusamos de esto. Pero en minería funciona un poquito diferente. Esto que les acabo de mencionar es para juegos, que es como usualmente se usa, y el término es overclocking. O sea, llevar más allá de las capacidades a la tarjeta para un mejor rendimiento. Pero en minería pasan cosas un poco distintas. De ahí ha salido el término undervolting, que básicamente es bajar el voltaje de ciertas partes de la tarjeta gráfica que no nos interesan o que no usamos en minería, y subir las que sí usamos. Entonces, ¿qué ganamos con esto? Lo que ganamos es que mine más rápido, que tenga un mejor desempeño, es decir, que mine más acciones o más hashes por segundo, por minuto, o como lo quieras ver. Y esto se va a traducir en que nos va a dar más dinero ya en un determinado tiempo, y también que va a consumir menos voltaje. Porque lo que hacemos es bajarle bastante la velocidad a ciertas partes de la tarjeta y subírselas en otra. Usualmente con esto lo que conseguimos es que consuma menos energía, que se caliente usualmente un poco menos y que nos dé más velocidad de minado. Entonces se pone muy bueno. Ahora, cuando vamos empezando, usualmente no queremos meterle mano a esto porque son temas ya un poquito más avanzados del hardware, pero no se preocupen. Con el tutorial que vamos a ver va a ser muy sencillo, no la van a regar, vamos a andar dentro de los límites para que no hagan ningún destrozo, y también no necesitas saber tanto del hardware. Entonces lo vamos a ver cuando ya vayamos a la computadora a ver esas cosas. Ahora, hay diferentes maneras de hacer este ajuste, llamémosle por igual overclocking o undervolting, porque es lo mismo, nada más es cómo configuras el hardware. Entonces, este tipo de ajustes se manejan de diferente manera dependiendo del sistema operativo que tengas. Si tienes Windows, se utilizan ciertos parámetros. Si tienes HiveOS, que se trabaja en Linux, son otros. Si tienes NiceHashOS, que son otros diferentes. Usualmente tienen un poquito de sentido, pero algunos números pueden cambiar. O sea, es decir, por ejemplo, en Windows podemos usar un más 800 en los settings que vamos a ver. Y en HiveOS probablemente tengamos que usar más 1600, que va a ser en términos de hardware lo mismo, pero el sistema operativo lo interpreta diferente. Entonces hay que tener un poquito de cuidado si trasladamos los valores o los parámetros a otro sistema operativo, porque puede ser que cambien. Entonces tenlo en cuenta. Ahora, hablando un poquito de esto, hacer overclocking en Windows es relativamente sencillo porque tenemos una interfaz gráfica dependiendo la tarjeta que tengamos, pero usualmente se utiliza MSI Afterburner, así se llama el software. Son unos slides lo que tenemos, entonces el ambiente gráfico es amigable, se puede hacer bastante amigable y sencilla la configuración. Pero ¿qué pasa en otros sistemas operativos? Yo he probado hacer estas configuraciones en Windows, jala bien, aunque puede llegar a ser un poco inestable, más si tienes tarjetas de diferentes marcas. Me estoy refiriendo a Nvidia y a AMD. Se puede poner un poco inestable la cosa y se te puede colgar el sistema, es decir, se te va a trabar la computadora. Ahora, lo he hecho también en NiceHashOS y es un completo desastre. No funciona nada.
Mucha gente está atorada, yo no lo he podido echar a andar, o sea que de verdad funcione. Tienes que meterte un archivo de configuración en texto y cambiar los valores a mano. No es muy amigable y tal cual siguiendo los pasos que te salen en la página de NiceHash no funciona. Te hace ahí algunas cosas y al final no aplica los cambios y no logras hacer estos ajustes correctamente. Donde sí he logrado hacerlo bien, en Windows ya se los mencioné, aunque tiene, dependiendo porque son muchos factores, hay problemas de estabilidad, pero en HiveOS ha funcionado de maravilla. Entonces por eso estoy haciendo el tutorial para HiveOS. Vamos a centrarnos en este. Es una distribución muy sencilla y muy potente y también bastante estable, entonces les va a gustar, les va a gustar. Entonces vámonos a la computadora para que les muestre cómo hacer estas configuraciones. Esto va a aplicar para cualquier tarjeta porque no les voy a explicar exactamente por estos valores, sino un mecanismo para que ustedes puedan jugar. ¿Por qué? Porque en todas las tarjetas, aunque tú compres tarjetas que sean del mismo modelo, de la misma marca y de la misma serie, no se van a comportar igual, porque el hardware por dentro es distinto en cada uno de los aparatos que tengamos. Aunque sean de la misma marca y del mismo modelo, no se comportan igual. Entonces no puedes utilizar los mismos settings usualmente para las mismas tarjetas, aunque generalmente sí jalan. Pero si ya empiezas a llevarlo al máximo, algunas vas a poder estirarle más y a otras menos. Es completamente normal. Entonces, vamos a mi computadora para ver cómo es que va a funcionar estos ajustes que tenemos que hacer para lograr el undervolting. Ok, aquí estamos en la computadora y estoy en la página donde administramos nuestro HiveOS. Aquí yo ya estoy dentro de un minero, tengo 3 tarjetas, son 2 tarjetas 3060 Ti de Nvidia, la GPU 0, la GPU 1 y una tercera que es una Radeon RX 5700. Aquí podemos ver los megahashes que están produciendo, megahash por hora. Tenemos 61.13, 61.2. Estas ya tienen algunas configuraciones de overclocking o undervolting, que son estas que vemos aquí. Ahora, ¿cómo se configuran estas cosas? Tenemos que darle clic aquí y lo vamos a hacer por cada una de las tarjetas. Entonces, voy a borrar ahorita las configuraciones. Por ejemplo, vamos a hacerlo de esta, la GPU 1. Vamos a quitarle las configuraciones. Aquí están, estoy poniendo todo en 0 y con eso estamos borrando la configuración de overclocking. Le voy a dar a aplicar y si lo ves a simple vista no pasa nada, aunque aquí ya tenemos en 0 todo esto, pero vamos a darle un poquito de tiempo. Siempre que hagamos cambios van a tardar un poquito, algunos segundos en poderse ver reflejados. Entonces ahorita yo refresqué, todavía está como antes, entonces vamos a darle un poquito más de tiempo para que vaya agarrando los nuevos cambios. Usualmente se tarda unos 10-15 segundos. Entonces miren, aquí ya empezamos a ver que empezó a bajar. Estos cambios los podemos hacer al vuelo sin reiniciar y sin hacer nada, entonces vamos bien. Ahora, en caso de que se nos llegara a trabar la máquina, es que ya le exageramos y volvió inestable el sistema. También es normal cuando estamos moviendo estas cosas, es completamente normal. Entonces vamos a tener que tener el rig cerca para estarlo reseteando. Ok, sigo refrescando para ver. Miren, aquí ya bajó. Teníamos aproximadamente 61 megahashes en la segunda tarjeta, o sea en esta, pero ya bajó. Ya bajó a 51.96 y probablemente si refresco baje aún más. No, ya se estabilizó. Tenemos casi 52 megahashes, temperatura de 71 y ningún parámetro de overclocking, que son estos de acá. Fíjense cómo esto que tenemos aquí es el consumo. Nos está consumiendo 200 watts esta tarjeta a 51 megahashes. Ahora, vamos a hacerle la configuración de overclocking para ver si podemos mejorar este parámetro. O sea, en lugar de que nos consuma 200 watts, que baje y subir los megahashes. Y con suerte también vamos a bajar la temperatura. Ahorita la tenemos en 71, entonces está un poco caliente, es algo caliente para la tarjeta. Entonces vamos a hacer la configuración de overclocking para optimizarla y que funcione mejor. Entonces vamos a darle clic aquí al relojito y aquí lo podemos poner a mano, pero usualmente no vamos a saber qué settings poner. Es lo más normal del mundo. Pero para eso tenemos esta pestaña de Popular Presets que nos la ofrece HiveOS. Vamos a seleccionar la moneda, en este caso queremos Ethereum. Ya por default nos pone el algoritmo que es Zcash. Y aquí ya me está reconociendo la tarjeta y me dice que es una GeForce
RTX 3060, que está correcto, de 8 GB. En caso de que no fuera, bueno, aquí la tendríamos que seleccionar, ¿ok? Pero si es, entonces nos aparecen aquí como varias configuraciones de ejemplo. La que más nos va a convenir, que usualmente es la que está hasta arriba, es la que tenga mayor cardinalidad, ¿ok? Tenemos cardinalidad de 98, que simboliza un 4.6%. ¿Qué es esto de la cardinalidad? Básicamente es qué tanta gente de todo el ecosistema de HiveOS la está usando. Entonces tenemos que la mayoría está usando esta configuración. Entonces vamos a seleccionarla y por default ya nos pone aquí algunos settings, que es menos 500 de Core Clock, ahorita les digo qué es, Memory Clock 2200, Fan no tiene nada y Power Limit de 130. Entonces así como está le voy a dar a aplicar. Ahí está. Ahorita pueden ver que ya hasta se me puso en rojo, de que ya está detectando que está muy caliente esa tarjeta. Entonces es bueno que hagamos el overclocking porque vamos a bajar también tanto el consumo de electricidad como las temperaturas y vamos a subir la potencia de minado. Entonces completamente lo tenemos que hacer. Entonces no se asusten, háganlo, sigan esta guía y les va a funcionar. Entonces a ver, vamos a ver, voy a refrescar la página para ver si estos cambios están surtiendo efecto y sí. Efectivamente, vean, los megahashes están subiendo, de 52 ya vamos en 55 y la temperatura que ya la teníamos en 76 ya bajó 10 grados a 66. Entonces, como pueden ver, funciona bastante bien esto, lo tienen que hacer sí o sí. Ahora, voy a volverlo a refrescar para ver cómo va. Ok, no va mal, sigue subiendo, la temperatura vamos bastante bien. Bueno, en lo que se estabiliza eso, vamos a ver de qué se tratan todas estas opciones que nos puso por default. Porque ya que hicimos esto, no significa que les vaya a jalar bien. Puede ser que se atore el rig, o puede ser que empiece a tener invalid shares, o que tenga problemas la tarjeta. Entonces, lo que tenemos que hacer es, si vemos que se pone inestable, es empezar a jugar con estos settings. Les voy a explicar qué es cada uno y cómo funcionan, para que ustedes tomen sus conclusiones y empiecen a moverlos. Usualmente los vamos a mover, los que son los clocks, el Core Clock y el Memory Clock, de 50 en 50. Es como una unidad bastante correcta para mover. Entonces aquí tenemos Core Clock en megahertz. ¿Qué es esto? Nos pone o nos puso el preset menos 500. Lo que estamos haciendo aquí en el Core Clock, poniéndole valores negativos, es que la velocidad del conjunto de toda la tarjeta, o sea, lo que hace funcionar a la tarjeta, se lo estamos bajando. Por decir algo, por ponerles un ejemplo, digamos el procesador normal lo vamos a bajar de velocidad, porque usualmente no vamos a usar todas las características del procesador de la tarjeta, ¿ok? Entonces ahí estamos bajando la velocidad, eso nos va a ayudar a bajar las temperaturas. Entonces aquí nos sugirió menos 500, parece estar bien. Ahora, el Memory Clock, usualmente lo van a ver en números positivos. Aquí nos pone un 2200 positivo, que significa que le vamos a subir la velocidad a las memorias. Es decir, a qué tan rápido van a trabajar la memoria RAM diagonal video que tiene nuestra tarjeta. Entonces, aquí tenemos un parámetro de 2200 MHz, que es subirle la velocidad. Tenemos el fan, que no nos puso nada, porque ese usualmente se va a controlar automáticamente. O así es como deberíamos de tenerlo configurado. Entonces ese no lo vamos a tocar. Y el Power Limit. Power Limit, ¿de qué se trata este parámetro? Significa que las tarjetas de antes utilizaban otro tipo de configuraciones donde tú literal le decías, quiero que uses tantos milivolts en esta parte, tantos milivolts en el Core Clock y tantos milivolts en el Memory Clock. Ahora ya es un poco más automático, entonces tenemos este parámetro que la tarjeta va a tratar de acomodar la energía, depende dónde la necesite dentro de sus componentes, a como ella cree inteligente. Pero lo que le vamos a decir es que no sobrepase los 130 watts de consumo. Entonces ya tenemos ahí esos settings. Ahora, tenemos aquí un campo adicional que dice retraso en segundos antes de aplicar el overclock. Usualmente no lo van a usar, pero para la serie 3000 de Nvidia sí estamos usando este parámetro. Yo les sugiero que le pongan 60 segundos. ¿Por qué? Lo que estamos haciendo aquí con este parámetro es decirle a HiveOS que cuando arranque el sistema se espere 60 segundos y después de ese tiempo ya aplique el overclock. ¿Por qué hacemos esto? Cuando arranca el sistema se descarga un archivo que se llama DAC file.
que es el archivo que contiene toda la cadena de bloques y todas las instrucciones que va a necesitar la tarjeta para estar trabajando y haciendo los cálculos en los algoritmos. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros hacemos estos cambios de core clock y de memory clock? La tarjeta puede volverse un poco inestable, entonces cuando se descarga a su memoria RAM este archivo DAC file puede llegar a corromperse. Entonces, lo que hacemos con este retraso de 1 minuto es que durante 1 minuto no va a tener los settings de overclocking, va a estar trabajando de stock común y corriente. Y en ese tiempo va a estar descargando el DAC file que les menciono. Entonces, como va a estar trabajando sin ningún setting raro, lo va a descargar bien y va a llenar su memoria de manera correcta. Entonces, por eso para la serie 3000 de Nvidia se sugiere poner esto. Si tú tienes otra tarjeta, por ejemplo, en la Radeon que tenemos, no es necesario ponerlo, no les va a hacer gran diferencia. Entonces, voy a volver a aplicar los cambios para ver cómo va. Vamos a refrescar. Y vean, nos aparece 60.52 megahashes, bastante bueno, aunque podríamos elevarlo un poquito más. Temperatura de 60 grados, bastante aceptable. Y un consumo de 130 grados porque nosotros se lo seteamos. ¿Ok? Usualmente las tarjetas modernas van a estar consumiendo 130 grados, usualmente, pero estos settings pueden cambiar. Una 3090 va a consumir bastante más. Entonces estas cosas van a cambiar, pero aquí parece ser que quedó bien nuestra configuración. Pero ojo, me llama un poquito la atención aquí los invalid shares. Teníamos alrededor de 80 cuando iniciamos, ahorita ya subieron a 96. Entonces aquí me dice que probablemente no la dejamos tan fina como quisiéramos. Si les aparece aquí este circulito rojo y un número, significa que hubo operaciones inválidas que hizo la tarjeta. Y eso usualmente pasa o por un DAC file corrupto o porque los settings que tenemos de overclocking no son correctos. Entonces, ¿qué sucede aquí? A mí me parece que menos 500 en el core clock es demasiado bajo. O sea, le estamos bajando tanto la velocidad del reloj que empieza a dar fallos la tarjeta. Entonces, vamos a bajárselo un poquito menos. Le voy a poner 400 y con eso debería de estar mejor. Entonces, vamos a darle a aplicar y veamos qué pasa. A ver si logramos algún cambio. Ok, parece ser que no hemos logrado gran cambio, pero lo que estamos haciendo con esto es darle un poquito más de margen a la tarjeta para que trabaje, porque no le estamos frenando tanto su core o su núcleo completo. Esto nos va a dar chance a que la tarjeta pueda estirar más en la memoria. ¿Ok? Siempre va a haber un equilibrio entre el core y la memoria, entonces tenemos que hacer este tipo de pruebas. Vamos a darle a refrescar. Al parecer no ha cambiado nada. No ha cambiado nada. Pero con eso que hicimos ya nos da pie a que podamos estirarle un poquito más a la memoria. Entonces la memoria vamos a hacerla también un poquito más rápido. Vamos a darle 2300 MHz. Aquí le subí 100 y vamos a ver cómo se comporta. Recuerda, los cambios que hagas deben de ser poquitos. De a 50 o de a 100. No más de eso, para poder ir probando y llegando a un límite óptimo. Entonces vamos a ver si cambia algo. Vamos a darle un poquito de tiempo. Recuerden que estos cambios tardan un poquito en verse reflejados. De todas formas, la temperatura que estamos consiguiendo los megahashes ya son bastante buenos. Podríamos dejarlo así y jalaría bien, pero yo quiero optimizarlo un poquito más. A ver, hasta ahorita no se ha notado gran cambio. No tenemos gran cambio. A ver, vamos a darle una vez más. Pero probablemente con esto que ya le subimos a la memoria y también le subimos un poquito a la velocidad del core, ya no tengamos problemas de invalid shares. Es muy probable que eso pase. Vamos a ver. Una última refrescada para ver si vemos algún cambio. Ok, no tenemos gran cambio, entonces vamos a intentar con un poquito más de memoria. Me parece que originalmente lo tenía en este setting, 2350. Entonces vamos a ver cómo reacciona con esta velocidad en la memoria. Hay que esperar un poco. Entonces recuerda estar actualizando la página para que se actualicen también estos valores. Entonces vamos a darle un segundito para a ver si logramos hacer que suban un poquito más estos megahashes. Igual, fíjense, ha estado subiendo ligeramente, entonces ya estoy casi conforme con esta velocidad. Ok,
Ok, ahí va, casi logramos los 61, con eso yo estaría súper conforme. También conviene que estén jugando un poquito con el consumo. A veces el consumo, si lo ponemos muy abajo, estrangula un poco la CPU y no le permite trabajar. Entonces subirle también unos 5 watts al consumo sería algo inteligente. Vamos a aplicarlo para ver si le ayuda. Puede ser que le ayude esto. Como puedes ver, después de tomar el preset ya es mucho de prueba y error, de irle moviendo un poquito los valores para lograr que los megahashes suban y que el consumo lo mantengamos relativamente bajo y también las temperaturas. Miren, aquí ya logramos 61 megahashes, ya estoy yo conforme con esa cifra y al parecer seguimos en 96 shares inválidos, o sea es la misma configuración que teníamos antes, no hemos tenido invalid shares nuevos. Entonces, una vez que tú lo ves estable y decente, la última prueba que tenemos que hacer es dejarlo minar 24 horas. Si en 24 horas todo lo ves bien, es decir, que no se trabó la computadora, que no se trabó el rig y que no tuvo muchos invalid shares, puedes tener uno que otro, un par al día y no pasa nada. Pero si no tienes muchos y estuvo minando estable durante 24 horas, ya, tienes lista tu configuración, puedes estar conforme y lo puedes dejar así. Ahora bien, seguro me van a preguntar, oye, más o menos qué valores debo de poner. Guíense por el preset que más gente lo esté utilizando, que es lo que vimos acá, el tema de la cardinalidad. Usen el que más cardinalidad tenga, porque probablemente es el que mejor funcione, por el número de gente que lo está usando. Ahora, también van a preguntar, oye, ¿qué temperatura es una temperatura ideal? Depende muchísimo, depende del clima donde tengas el rig físicamente. Va a depender también de la ventilación que tengas en el rig, si tienes ventilación adicional o únicamente los ventiladores de la tarjeta. Estas temperaturas que tengo yo son aceptables, no son las mejores, son aceptables, pero yo estoy utilizando únicamente los ventiladores directos de la tarjeta, no tengo ventiladores adicionales. Entonces, pues bueno, y la temperatura ambiente que está el rig es una temperatura templada, alrededor de 24-25 grados centígrados, aproximadamente, en el ambiente de aquí de donde estoy yo. Entonces, bueno, estas temperaturas son bastante deseables, son aceptables, no son ni las mejores, pero tampoco están mal. Pero bueno, en esto te puedes confiar. Ahora, aquí en la Radeon, como puedes ver, nos muestra dos temperaturas. ¿Qué significa? La que tenemos más arriba es la temperatura de la tarjeta. Y la que tenemos más abajo, que es de 78, es de las memorias. Entonces, ojo, porque aquí siempre hay confusión. Una temperatura decente para el core, o sea, para la tarjeta en general, es abajo de 60 grados. Que es una temperatura aceptable. ¿Podría ser mejor? Sí. Pero bueno, es aceptable. Pero para las memorias, ahí hay otros temas. Las memorias aguantan más temperatura. Aquí tenemos, por ejemplo, una temperatura de 78 grados. Es bastante buena. Pero las memorias podrían llegar a estar hasta en 90 grados. Que 90 grados es aceptable. Ya es un poquito caliente, pero aceptable. Más de 90 grados ya ten cuidado porque ya está sobrecalentando la memoria. Usualmente pasan esas cosas. Esto nada más es una guía porque pueden cambiar. Hay tarjetas que pueden estar trabajando a 100 grados la memoria durante años y no le pasa nada. Pero hay otras que se pueden quemar. ¿Ok? O bueno, puedes restarle vida útil a la tarjeta. Entonces, ya con eso que te di, más o menos te vas a dar una idea de qué parámetros son los deseables para temperaturas. Pues bien, básicamente con eso tendrías una guía de cómo hacer underclocking o overclocking en HiveOS. Espero que te sea esto muy útil, que puedas subir los megahashes que están produciendo tus tarjetas, que bajes tus consumos y que bajes las temperaturas. Si no has hecho esto, tienes que hacerlo ya, porque es una pequeña configuración y te va a hacer toda la diferencia en la vida útil de tus tarjetas y también en cuánto dinero estás ganando de la minería. Perfecto, pues es todo, chicos, nos vemos en el próximo video.